Bien, un saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el problema, ¿no? El problema de Potenat. Así como suena, ¿no? Problema de Potenat. ¿En qué consiste? Eh, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es levantar un área de terreno, ¿no? Valiéndonos de 4 puntos fijados previamente, ¿no? Lo cual vamos a llamar BM1, BM2 y BM3, perdón, BM4 más. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es el siguiente procedimiento, ¿no? Nos estacionamos, por decir, en el BM2 con una estación total. Ponemos referencia, ¿no?, a un BM1, por ejemplo, al BM1, ¿no? Fijamos ahí, hacemos referencia, ¿no? Y posteriormente a ello empezamos a hacer la radiación a partir del BM2, o también lo que hacemos es lanzar, ¿no?, una estación o un punto, puede ser un punto auxiliar que podríamos llamar AUX 01, y de este punto, ¿no?, quizás nosotros estemos aplicando el método de radiación para poder levantar, ¿qué cosa?, los diferentes elementos que podemos observar en nuestro instituto o en nuestro área de terreno, ¿no? Bien, a la mayoría lo que está haciendo es esto, ¿no? Estacionarse un BM, hacer vista atrás en otro BM y lanzar una estación, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no me estacionaría en el BM2, ¿no?, en un inicio, sino, digamos, supongamos que yo voy al campo y por ahí me estaciono, por acá, por ejemplo, una estación auxiliar 02, sin que esta estación haya sido dejada o lecturada por ninguna de las estaciones que yo haya realizado en este terreno. O sea, en otras palabras, voy al campo y hago una estación libre. ¿No? Una estación libre. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a campo y donde a mí me crea conveniente, yo me estaciono sin antes haber dejado un punto o haber monumentado, en cualquier parte que yo crea conveniente. Si yo haría esto y empezara a levantar desde acá, no tendría una referencia alguna, ¿no?, o ya coordenadas previamente calculadas para yo ubicarme sobre este terreno y seguir realizando mi levantamiento por el método de radiación, ¿no? Pues podríamos aplicar acá este método, que viene a ser el método de Potenov, ¿no?, para lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo este área de acá yo lo voy a llevar a este lado, tendría así, ¿no? Tendría BM1, punto BM1, tendría acá el BM4 y por acá el BM2, ¿no? BM2. Aquí va a estar mi punto auxiliar, vamos a denominarle mi estación libre, ¿no?, el cual va a ser la auxiliar -02. Entonces, como este punto ha sido un punto donde yo libremente he ido a campo y me he estacionado sin antes haber dejado, ¿no?, punto alguno, ¿no?,
Este procedimiento se llama estación libre. Ahora, nosotros sabemos que acá tenemos las coordenadas este, norte. Acá también tenemos las coordenadas este, coma norte. Y acá también tenemos las coordenadas este, coma norte de cada uno de estos puntos, previamente calculados, ¿no? Pero si yo voy con una estación y me estaciono en cualquier punto, yo no tendría en ese momento calculado ese punto, ¿no? Entonces, lo que hace el método de Pottenot es, a partir de los puntos, ¿no?, con coordenadas conocidas, calcular, ¿no?, las coordenadas de un punto arbitrario, que en este caso viene a ser la estación auxiliar 2, ¿no? Calcular las coordenadas a través de las coordenadas, ¿no?, y de las mediciones de los ángulos, ¿no?, alfa y beta, ¿ya?, para poder calcular las coordenadas este, coma norte de este punto de acá. En otras palabras, yo calculo las coordenadas este norte a partir de las coordenadas de los 3 puntos y valiéndome de la medición de estos ángulos de acá. Muy bien, entonces vamos a pasar netamente a lo que quiere decir el teorema de Pottenot. El problema de Pottenot es el siguiente, ¿no? Si yo tengo acá un punto A, por acá tengo un punto B y por acá tengo un punto C, y yo quiero, estos puntos A con ya coordenadas conocidas, ¿no? Este de A, coma, norte de A, el punto B con sus coordenadas conocidas, este de B, coma, norte de B, y el punto C con sus coordenadas conocidas, ¿no? Este de C, coma, norte de B. Y si yo ubico un punto P cualquiera, ¿no?, yo ubico un punto P cualquiera, ¿no?, y yo a través de este punto P cualquiera, ¿ya?, yo a través de este punto P cualquiera, este punto P, ¿no?, yo empiezo a lecturar, me estaciono en punto P y empiezo a lecturar los ángulos alfa y beta, ¿ya?, y yo voy a obtener las coordenadas, ¿no?, este de P, coma, norte de P, mediante el problema de Pottenot, ¿no? Para ello yo me voy a valer, voy a llamarle a estos ángulos de acá, le voy a llamar I, a este de acá le voy a llamar el ángulo I, a este de acá le voy a llamar el ángulo J, a este angulito de acá yo le voy a llamar el ángulo M, y acá le voy a llamar el ángulo N, ¿ya? Y a este área del triángulo que tenemos acá, ¿no?, yo le voy a llamar así el triángulo 1, y a este área de acá que tenemos acá yo le voy a llamar el triángulo 2, el triángulo 2. Entonces voy a desarrollar las fórmulas que nos van a permitir
determinar las coordenadas, ¿no?, del punto P a través de las tres coordenadas conocidas ¿no?, de los puntos A, B y C respectivamente. Ojo que este punto P puede ser un punto cualquiera estacionado en un lugar donde nosotros creamos conveniente, ¿no? Muy bien, entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que la sumatoria de ángulos internos, ¿no?, de un polígono va a ser igual al número de lados que tiene el polígono menos 2, todo esto multiplicado, ¿no?, por 180 grados. Como esta figura de acá, ¿no?, A, B, C de este polígono es un polígono de 4 lados, entonces yo diré, ¿no?, que la suma de este polígono de 4 lados es igual a lo siguiente: es igual al número de lados menos 2 multiplicado por 180. De acá deducimos que esto va a ser 2, entonces la suma de ángulos internos de este polígono de 4 lados va a ser igual a 2 por 180, 360 grados. Entonces de la figura, ¿no?, de la figura, ¿no?, yo tendré lo siguiente, ¿no?, que 360 grados, ¿ya?, va a ser igual al ángulo M más el ángulo N más el ángulo alfa y más el ángulo beta, ¿no?, más, a ver, por práctica, para trabajar de una manera práctica, le vamos a poner acá, por ejemplo, que todo este angulito de acá, estos dos, todo esto de acá, ¿no?, todo esto sea el ángulo B. De modo que B va a ser igual a I más J. ¿Ven? Al ángulo I más el ángulo J. Entonces sería, en este lado acá sería M más N, ¿no?, más el ángulo alfa más el ángulo beta. Ojo, esto no es el ángulo beta, no es el ángulo B, sino es el ángulo beta más el ángulo, acá sí viene B. Entonces, para no confundir, esto de acá lo voy a hacer así, voy a borrarlo, y esto de acá es el ángulo más el ángulo beta, que viene a ser este de acá. Bien. Entonces yo podré decir acá, ¿no?, yo podría decir acá que M, el ángulo M más el ángulo N va a ser igual a 360 grados menos el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo B. ¿Está bien? Muy bien. Entonces diremos que del triángulo, ¿no?, acá en esta parte, que del triángulo número 1 está resaltado aquí con el color celeste. Del triángulo número 1 nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos que, ¿no?, la longitud del lado BP, voy a ponerlo así, BP
esta longitud, aplicando, ¿no?, la ley de senos, es al seno de m como, a ver, voy a ponerle acá los dos lados, este lado de acá que se llame B, este ladito de acá que se llame B, y este ladito de acá que se llame el lado A. ¿Ven? ¿No? Voy a resaltarlo de color diferente. A ver, B le voy a poner acá, y este ladito le vamos a poner A. Listo. Ya, B y A. Muy bien. Entonces yo diré, entonces BP, este lado de acá, es al seno de M, como B es al seno de alfa. Entonces acá voy a ponerle el, como B es al seno de alfa. ¿Sí? Pero yo también podría decir, ¿no?, que el lado BP es al seno del ángulo N, como el lado A es al seno de beta. Se puede hacer eso, ¿no? Tenemos, aplicando la ley de senos, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Aplicando la ley de senos para los triángulos unidos. Ojo que esto de acá, estamos observando acá, vendría a ser esto para el triángulo, ¿no?, para el triángulo número 2, el cual está sombreado de este color. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bien, hasta ahí creo que estamos entendiendo. Bueno, no están presentes en la clase, pero creo que se está dejándose entender. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, no, si yo hago lo siguiente? Yo voy a despejar en ambas ecuaciones el término BP. Entonces yo puedo poner acá, a decir lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente acá, que BP es igual al lado B por seno del ángulo M, todo esto dividido entre el seno del ángulo alfa. ¿No? Y yo podría decir acá, en esta parte de acá de abajo, que BP o el lado BP es igual a A por el seno de N, ¿no?, todo esto dividido entre el seno del ángulo beta. Ojo, pero acá tenemos algo en común, BP y BP. Entonces, ¿qué pasaría si yo realizara esta igualdad? Yo diría que B multiplicado, ¿no?, B multiplicado, esto multiplicado por el seno de M, todo esto dividido entre el seno de alfa, sea igual a A multiplicado por el seno de N, todo esto dividido
entre el seno de beta, ¿no? Es más, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría poner el seno del ángulo M dividido entre el seno del ángulo N sea igual a por el seno del ángulo alfa dividido entre B por el seno de beta. ¿No? Simplemente estoy bajando, ¿no?, las variables, cambiando de posición. Bien, vamos a hacer que esta ecuación de acá, que tenemos acá, esta ecuación sea la ecuación número 1 y esta ecuación de acá sea la ecuación número 1, ¿ya? Muy bien, entonces voy a subir un poco arriba. Bien. Ahora vamos a realizar un artificio, ¿ya? Nosotros entonces vamos a realizar un artificio, ¿no? Realizamos un artificio de modo que la tangente de un ángulo phi sea igual a B por el seno de beta, ¿no? B por el seno de beta, todo esto dividido entre A por el seno de alfa. Este es un artificio, o sea, estamos haciendo que la tangente de phi sea B igual B por el seno de beta entre A por el seno de alfa. Estamos cogiendo esta expresión, lo estamos invirtiendo y estamos haciendo que una tangente de un ángulo phi sea igual a esta división como artificio. Entonces, ¿no?, yo podré decir lo siguiente, que el seno de M, ¿no?, el seno de M del ángulo M dividido entre el seno del ángulo N, ¿no?, sea igual ya a 1 sobre la tangente de phi. Claro, tiene lógica, ¿no? Si tangente de phi es B por el seno de beta entre A por el seno de alfa, ¿no?, está invertido en esta parte de acá. Si yo digo, entonces seno de M entre el seno de N va a ser igual a 1 entre la tangente de phi. Solamente estamos invirtiendo los signos, perdón, las variables, no estamos invirtiéndolas. Bien, si nosotros, viendo ya un poco de aritmética, ¿ya?, si nosotros vemos un poco de aritmética, diremos que esta igualdad, ¿no?, esta igualdad determina, esta igualdad determina una proporción.
determina una proporción. Esta igualdad determina una proporción. Muy bien. Entonces podríamos plantear lo siguiente, ¿no? Nosotros acá hacemos una nubecita. Ya hacemos una nube acá. Una nube. Yo podría decir lo siguiente, ¿no? Hablando de las propiedades de las proporciones, vamos a ver una de las propiedades de las proporciones, ¿no? Esto recordando un poco de lo que es aritmética, ¿ya? Que hemos llevado en el colegio. Recordando una de las propiedades de las proporciones, podremos decir lo siguiente, ¿no? Nosotros recordamos una de las proporciones, tenemos que si yo tengo una igualdad que viene a ser A dividido entre B, ¿no? es AC dividido entre D, ¿no? Se les llama proporciones porque ambas divisiones mantienen una razón, ¿no? Por eso son proporciones, ¿ya? Entonces yo podría decir, según una de las propiedades de las proporciones, yo podría decir que si yo hago lo siguiente, A más B sobre A menos B sería igual a C más D dividido entre C menos D. Y eso vendría a ser una de las propiedades de las proporciones. Bien. Esto como recordando un poco lo que viene a ser aritmética, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo copio esto de acá, ¿no? Copio esto de acá, ¿ya? Y me llevo a este lado. A ver, perdón. Ya, yo voy a copiar esto de acá. Y voy a llevar a este lado. Entonces yo tendré por acá una proporción, ¿no? Porque esta es una igualdad. Entonces yo podría decir, aplicar esta formulita de acá. Yo podría decir que si yo sumo de la siguiente manera, si yo sumo el seno de M, el seno del ángulo M más el seno del ángulo N, todo esto dividido entre la resta de quién, del seno del ángulo M menos el seno del ángulo N es igual a 1 más la tangente del ángulo phi, todo esto dividido entre 1 menos la tangente del ángulo phi. ¿Está bien? Muy bien. Ahora yo también podría hacer lo siguiente, ¿no? ¿ya? Podría yo recordar, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos un triángulo notable de 45 grados y 45 grados? Y sabiendo que este lado era 90, ¿no? Teníamos un triángulo rectángulo y nosotros decíamos lo siguiente, ¿no? Que a 45 se le pone 1, al otro 45 se le pone 1 y la hipotenusa vendría a ser, ¿qué cosa? Raíz de 2.
Entonces, si yo digo que la tangente de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, 1 sobre 1. Entonces, podría resumir diciendo que la tangente de 45 grados vendría a ser a 1. ¿No? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces yo podría hacer acá, podría seguir diciendo lo siguiente, ¿no? Ya. Podría copiar esto de acá, ¿no? Esto de acá lo copio, pongo control, lo copio y lo llevo por acá. Entonces yo podría decir lo siguiente. Entonces esto vendría a ser 1. Sé que 1 es equivalente a decir tangente de 45, ¿no? Es una manera de también estamos en un artificio, ¿no? Estamos reemplazando 1 por la tangente de 45, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Tangente de 45, 1, más la tangente del ángulo phi, todo esto dividido entre 1, ¿no? Menos. Yo sé que acá podría haber, entre este espacio, entre el menos y la tangente, podría haber un 1 también, ¿no? Sería así, ¿no? Solamente esta partecita de acá abajo, yo podría expresarlo de la siguiente manera también, ¿eh? Yo podría decir que esto es 1 menos 1 menos la tangente de 45 grados por la tangente de phi. Pero, profe, tangente de 45 es 1. Listo. Esto quedaría 1 menos 1, o 1 por tangente de phi, pues tangente de phi. Bueno, allá es lo mismo entonces, bueno. Ah, claro, entonces no habría problema si yo acá le coloco tangente de 45 grados por la tangente de phi. Pero algunos dirán, pero profe, me estás mareando, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿No? ¿Por qué estás haciendo todo esto? En este lado, ¿por qué estás haciendo todo esto, no? Tangente de 45 más tangente de phi es todo esto dividido entre 1 menos tangente de 45 por la tangente de phi. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Es que esto de acá yo lo quiero llevar a lo que viene a ser una identidad trigonométrica, ¿no? Pues acá voy a poner recordando, ¿ya? A ver, voy a poner acá recordando una de las identidades, ¿no? Una identidad trigonométrica, ¿no? Trigonométrica. Esto lo hemos llevado en colegio. Bueno, y si no lo has llevado, no te preocupes. Vamos a recordar, la cual decía que si yo tenía la tangente, ¿no? Por ejemplo, de un ángulo A más un ángulo B, este era igual a la tangente, ¿no? Del ángulo A, tangente del ángulo A, más la tangente del ángulo B, la tangente del ángulo B, todo esto dividido entre 1
menos la tangente del ángulo A multiplicado por la tangente del ángulo B. Y díganme ustedes, señores, esta expresión que tenemos acá, a ver, perdón, me estoy complicando con el mouse. Esta expresión que tenemos acá no es lo mismo que esto de acá. Entonces, ¿no? Entonces, yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que el seno del ángulo M más el seno del ángulo N, todo esto dividido entre el seno del ángulo M menos el seno del ángulo N, ya, perdón, acá es N, ¿no? Menos el seno del ángulo N ¿no? Va a ser igual a tangente o a la tangente de 45 grados, ¿no? Esto en paréntesis, más el ángulo phi. ¿Podríamos decir eso o no? Aplicando la identidad trigonométrica. Claro que sí, ¿no? Se asemeja, entonces es aplicable. Muy bien. Y también acá voy a aplicar otra identidad trigonométrica. Jóvenes, yo les decía desde un inicio, ¿no? Lamentablemente topografía es full trigonometría, ¿no? Entonces acá vamos a tener que ir recordando, ¿no?, lo que íbamos aprendiendo en el colegio sobre identidades trigonométricas y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a recordar otra identidad trigonométrica en la cual decía, vamos a llevar la suma a producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía acá un seno de un ángulo A más el seno de un ángulo B? Entonces yo podría expresar esta sumatoria llevándolo a un producto, diciendo que 2 veces, ¿no?, 2 por el seno del ángulo A más B, todo esto sobre 2, multiplicado por el coseno de A menos B, todo esto sobre 2. Se cumple esto, ¿no? Claro que estos son grados porque los ángulos son grados sexagesimales, ¿no? Bien, se cumple esta identidad trigonométrica. Entonces yo podría aplicar esto, ¿no?, acá, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Entonces también voy a poner acá, cuando se trata de una resta, seno del ángulo A menos el seno del ángulo B va a ser igual a ¿qué? A 2 por el seno del ángulo A menos B, así, del ángulo A menos, en este caso, porque acá hay un signo menos el ángulo B, todo esto dividido sobre 2. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo A
más el ángulo B, todo esto dividido sobre 2. O sea, yo podría, si yo tengo acá una sumatoria de ángulos, yo podría llevar esta suma a producto expresándolo de esta manera, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es, en la parte superior voy a aplicar la misma fórmula. Entonces sería de la siguiente manera, ¿no? Yo diría 2 multiplicado por el seno, ¿no? Por el seno del ángulo M más el ángulo N, todo esto dividido entre 2, ¿no? Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo M menos N, todo esto dividido entre 2, ¿no? Eso sería la equivalencia, ¿no? Entonces todo esto lo voy a dividir, y esto es para la parte del numerador nada más, ¿eh? Ahora para la parte del denominador sería, ¿no? 2 por el seno, por el seno del ángulo M menos el ángulo N, todo esto dividido sobre 2 multiplicado por el coseno del ángulo M más el ángulo N, todo esto también dividido sobre 2. Listo, ¿no? Entonces yo lo voy a poner así, ¿no? Acá iría, bueno, este simbolito para distinguir, acá también y acá también, entonces, ¿no? Bien, entonces acá yo podría darme cuenta, ustedes me podrían decir, profe, pero yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Yo podría acá simplificar, pues, ¿no? Acá veo un 2, simplifico con este 2, ¿sí o no? Y claro que acá falta completar, profe me dirá, pero esta igualdad, ¿no? Es igual a ¿qué cosa? Todo esto es igual a la tangente del ángulo 45 más el ángulo phi, ¿no? Porque eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Si yo acá tengo un M más N entre 2, y acá yo tengo igual un M más N entre 2, M más N entre 2. Y acá yo también tengo un M menos N entre 2, y acá tengo un M menos N entre 2. Acá tenemos un seno y un coseno. ¿Qué pasa si yo acá voy a seguir recordando? ¿Qué pasa si yo divido un seno de A entre un coseno de A, de un ángulo A? Es lo mismo o es equivalente a un tangente del ángulo A. ¿Y qué pasa, punto y coma, si yo tengo un coseno de un ángulo B dividido entre un seno de un ángulo B? Esto va a ser equivalente a decir un cotangente del ángulo
cotangente del ángulo B. ¿Ves? Bien, entonces esta expresión podría representarse como, entonces, yo podría decir que esta expresión se representaría como la tangente, a ver, como la tangente del ángulo M más el ángulo N, todo esto, ¿no? Todo esto dividido sobre 2, eso dividido sobre 2 por la cotangente de M menos N, todo esto dividido sobre 2, va a ser igual a la tangente de 45 más el ángulo phi. ¿Ya? Entonces, yo también podría decir lo siguiente. Podría decir que la tangente, ¿no? A ver, podría decir así. ¿Qué pasa si yo hago acá? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente, no? Cotangente del ángulo M menos N, todo esto entre 2, va a ser igual, a ver, a la tangente del ángulo 45 más el ángulo phi, todo esto dividido entre la tangente del ángulo M más el ángulo N, todo esto dividido entre 2. ¿Por qué? Porque esto de acá simplemente está pasando a dividir, nada más. ¿Listo? ¿Y qué pasa si ambos términos yo lo invierto? ¿Qué pasa si yo lo invierto de la siguiente manera? 1 sobre la cotangente, ¿ya? Cotangente de M menos N, todo esto entre 2, va a ser igual a tangente de M más N, todo esto sobre 2, todo esto dividido entre la tangente de 45 más el ángulo phi. Es válido esta inversión. También podría expresarse esto de acá, puede expresarse, ¿no?, como esto de acá. ¿Ya? Entonces, se puede hacer eso. Entonces, de acá yo puedo deducir, ya para terminar la ecuación final, de que la tangente, ¿no?, 1 entre cotangente es tangente, ¿no? Entonces, ¿no?, voy a poner acá. Entonces, la tangente, ¿no?, del ángulo M menos N, todo esto entre 2, va a ser igual a la cotangente, ¿no?, la cotangente del ángulo 45 más phi, todo esto multiplicado por la tangente del ángulo M más el ángulo N, todo esto dividido entre 2. ¿Por qué? Porque esto de acá, si esta tangente de acá yo lo quiero subir acá arriba
como una multiplicación, entonces lo subo como cotangente, ¿no? Entonces acá vamos a tener nuestra ecuación final, ¿no? Entonces vamos a llamar a estas ecuaciones, por ejemplo, a esta ecuación de acá, yo le voy a poner a esta ecuacióncita que vemos acá, ya, a esta ecuación yo le voy a poner la ecuación número 2, ya, la ecuación número 2, y esta última de acá yo le voy a poner la ecuación número 3. Número 3. Entonces, en resumen, yo voy a tener las tres ecuaciones acá. La 1, ¿dónde está la ecuación número 1? Acá está. Entonces la ecuación 1 viene a ser esta de acá, la voy a copiar abajo. Ya, control C, voy a bajar abajo, voy a poner control V, lo voy a mover arribita. La ecuación número 2, que viene a ser esta de acá, no, pero no es necesario copiarla toda, solamente esta de acá, ¿no? Esto viene a ser la ecuación número 2, la ecuación número 2, no, acá lo voy a poner así, como estaba su colorcito, no, bueno, el color no importa, la ecuación número 2, y acá arriba lo voy a poner el último, ¿no? Esto viene a ser la ecuación, a ver, perdón, esto de acá va a venir a ser la ecuación número 3. Entonces, bien, estas tres ecuaciones nos van a servir ¿para qué? Para determinar las coordenadas de un punto P ubicadas de forma arbitraria en el terreno sin antes haber colocado como un punto fijo, sin antes haber dejado una estación, ¿no? Para estacionarnos en P, ¿no? Esto de acá, vienes y te estacionas libremente en cualquier punto. Podríamos calcular las coordenadas este de P, norte de P, visando a los puntos ya conocidos, ¿no? A, B, C, con sus coordenadas, ¿no? De cada uno, este y norte de cada uno, ¿no? Visando también los ángulos alfa y los ángulos beta, pues se podría calcular las coordenadas de ese punto P utilizando las fórmulas que hemos deducido acá. Bien, entonces en el próximo video lo que vamos a hacer es, con un ejemplo, vamos a determinar las coordenadas de un punto P a partir de las coordenadas conocidas, ¿no? De tres puntos, punto A, punto B y punto C. Bien, eso sería todo, espero que hayan entendido.